Nosotros somos alumnos del grupo IT 402 de la asignatura de circuitos eléctricos de CD. Nuestro equipo está conformado por el compañero Saúl, el compañero Ulises, el compañero Gerardo, el compañero Rigoberto y yo, el compañero Arturo. Bueno, pues esta mañana les vamos a presentar nuestro proyecto para la asignatura de CD, el cual consiste en un convertidor, bueno, disculpe, una fuente reguladora con protección contra cortocircuito. Ahora continuaremos con la introducción. Adelante, compañero. Bueno, en el trabajo se realiza el informe de un diseño de una fuente de voltaje, así como su simulación en el software Multisim. La fuente de regulable permite ajustar el voltaje en el rango de 1 a 30 volts, según la necesidad de lo que necesitamos alimentar. Esta cuenta con un dispositivo contra cortocircuito. La fuente regulable de voltaje, al haber un cortocircuito, en esta se encenderá un LED para así avisar que está fallando en un cortocircuito. Una fuente regulable comienza con un transformador. Esta realiza el trabajo de disminuir el voltaje de 220 a 120 en corriente alterna. Debido a que la corriente en corriente alterna se tiene que convertir a corriente directa, por lo cual se utiliza diodos rectificadores. Con esto se realiza un puente de diodos que permite hacer el cambio de la corriente alterna a corriente. El uso del regulador LM317 es indisipable para una fuente de voltaje, pues este es un regulador de tensión lineal ajustable capaz de suministrar a su salida una condición normal en un rango de 1.2 hasta 30 volts. El voltaje obtenido del paso del transformador y la puente del diodo rectificador se da en una forma de pulso, en lo cual en un ciclo de salida completo de tensión, en la carga aumenta de 0 a un valor. Para obtener un filtro, este filtro es un condensador electrólico. En la entrada, en la mayoría de los casos, un condensador es suficiente, por el cual se emplea más en el transcurso del circuito. Los antecedentes del problema se puede considerar que nacieron junto al desarrollo de la radio durante la primera cuarta parte del siglo XIX. Para entonces ya la red de distribución entregaba corriente alterna. Fue Winston Jones quien impuso la corriente alterna frente a la continua, preconocida por Edison, que hace muy fácil el cambio de la tensión con la ayuda de los llamados transformadores. Es casi imposible saber que cuando la ayuda de los llamados transformadores construyeron las primeras piezas. Posiblemente serían ingenieros adíscrotos, algunas compañías eléctricas pioneras. Lo que sí es seguro que utilizaban válvulas eléctricas, lámparas o tubos, por la sencilla razón de que los transistores no existían todavía. Tan temprano estos fueron desarrollados, se les utilizó con ventaja en las fuentes. Se puede definir fuente de alimentación como aparato eléctrico modificador de la electricidad que convierte tensión alterna a una tensión continua. Remontándonos un poco a la historia, describiremos que en la industria no se contaba con equipos eléctricos. Luego empezaron a introducirse dispositivos eléctricos no muy eficaces, por lo que eran muy sensibles a sobretensiones. Luego llegaron los equipos más modernos que necesitaban de bajos voltajes y por lo tanto eran muy sensibles a sobretensiones, cambios bruscos o ruidos en las tensiones de alimentación, por lo que se han intercambiado la construcción de fuentes de alimentación. Esto proporcionaban voltajes suficientes de estos dispositivos
y que garantizaban la sensibilidad de la tensión que ingresaban al equipo. Hoy en día los equipos eléctricos en su mayoría funcionan con corriente continua. Así el dispositivo que convierte la corriente alterna a corriente continua en los niveles requeridos por el circuito eléctrico alimentar se llama fuente de alimentación. Bueno, continúa la definición del problema. El problema fue diseñar una fuente de voltaje que funciona con un voltaje de CA y que nos proporciona un voltaje de salida de CD. Y este voltaje debe de oscilar entre un voltaje de 1 volt a 130 volts. Y en este se pretende diseñar, un dispositivo contra cortocircuitos para cuando haya uno de estos, este se llegue a desactivar y no cause daños a los equipos. El dispositivo se diseñó para que haga el corto y se encienda un LED de color rojo y así nos avisen. Los objetivos. Objetivo general, diseñar y simular una fuente regulable con protección de cortocircuito. Objetivos específicos, diseñar una fuente que adapte una entrada de voltaje CA o una salida con un voltaje de CD. Diseñar y calcular un sistema de protección contra corto, simular el circuito planeado. Como meta de ingeniería, la finalidad del presente proyecto es la regularización de energía respecto al voltaje para el beneficio del usuario, con la cual debemos tomar en cuenta con la planificación estratégica, así como de igual forma de la organización de nuestro equipo, colaborando para la demostración de la confiabilidad y con la finalidad de dar solución a diversos aspectos dependiendo, así como en los dispositivos para la realización del proyecto con la finalidad de que se realice mejoras y éstas sean en beneficio de los problemas a resolver como lo que se tomará en cuenta en este proyecto, el integrar una protección para posibles cortos circuitos que puedan dañar a la fuente. Con el voltaje regulable se ha demostrado con varios proyectos ya estudiados a lo largo de la historia. Con ayuda de estos es posible regular voltajes con el fin de tener mayor control de lo cual nos ayudará en el favorecimiento de poder cambiar por un voltaje que nos permita demostrar cómo se realiza la simulación. Esto nos ayudará por si queremos cambiar algún aspecto, tenemos algún problema que nos afecte y sea necesario cambiar esto, nos ayudará a mejorar sobre aspectos relacionados al voltaje que queremos tener para algunos circuitos de prueba o resultados. Esto ha sido probado gracias a los proyectos realizados con anterioridad a lo largo de la historia. Bueno, ahora pasaremos con la parte de la metodología. Dentro de la parte de la metodología, lo que nosotros vamos a presentarles es básicamente la respuesta a 4 preguntas importantes, ¿sí? Aquí les voy a definir qué es lo que se va a estudiar, ¿sí? ¿Cómo se va a estudiar? ¿Para qué se va a estudiar? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Miren, principalmente nosotros empezamos para la elaboración de este proyecto, para el diseño de este proyecto, nosotros nos basamos, o bien tuvimos que apoyarnos de diversas bibliografías. Una de ellas es el libro de circuitos, de sistemas digitales de Floyd, en el cual partimos de la base, bueno, partimos de muchas bases. Una de ellas es el principio del uso de transformadores, el filtrado de una señal, y la rectificación de una señal. Sí, y de ello fuimos modelando nuestro diseño, ¿sí? De manera que fuera eficiente, que funcionara principalmente.
¿sí? Otra de las partes importantes es que la mayor o a destacar es que todo esto se hizo de manera, la mayor parte simulada, ¿sí? Debido a que por circunstancias ya conocidas, no podemos tener cierto contacto unos con otros, ¿sí? Lo cual nos genera un reto, ¿sí? Por así decirlo, y nos resalta la importancia del manejo de las TICs dentro de la vida cotidiana y más en la vida actual de nosotros como estudiantes, ¿sí? De manera, otra parte, los instrumentos o las herramientas que requieres para realizar nuestra investigación. Otra herramienta que utilizamos y fue fundamental para llevar a cabo nuestro proyecto es el uso del software de Multisim, en el cual llevamos a cabo las simulaciones y de igual manera la comprobación de nuestro proyecto. Y pues de la metodología sería prácticamente lo más relevante que puedo destacar. Bueno, yo les voy a compartir lo que viene siendo el circuito que se realizó para este proyecto. Se hizo en la aplicación de Multisim. Bueno, aquí tenemos el proyecto que inicia desde la toma de corriente alterna, que sería de 120. Implementó un transformador para bajar el voltaje con relación de 5 a 1. Después, para convertir de alterna directa, se implementó el puente de diodos o puente al rectificador. Más enfrente podemos ver el filtro para disminuir el rizo, para obtener más tensión en el circuito. Se inició con el circuito normal para las fuentes, que sería este de aquí del filtro. Este es el circuito que viene siendo el de protección, y aquí está el potenciómetro para regular el voltaje de salida. Al final se implementó otro filtro para acercarnos un poco más a lo que viene siendo el objetivo planteado en un inicio del proyecto, que sería de 1.2 hasta 30 volts. En este caso nosotros lo más que pudimos obtener en este circuito fue de 29.5, y lo mínimo que se obtuvo fue de 1.254, a lo cual casi se pudo llegar al objetivo planteado al inicio. Bueno, el circuito de protección que se realizó aquí es todo este que estoy señalando. Es todo este de aquí, que al igual que nos servirá como circuito de protección, será como una alerta al tener un cortocircuito. Ya probando esto, al simular el cortocircuito se activará el LED, y esta alerta empezará a sonar, y al igual protegerá nuestro LM317 y todo el voltímetro, resistencia y filtro de este circuito, descargando toda la corriente y el voltaje que genere el corto que presente. Lo descargará de este circuito al inicio de nuestro circuito. El cortocircuito, o simulándolo, podemos observar que enciende el LED y la alerta de que existe el corto empieza a sonar.
Y al desactivarlo ya no se tiene ya no se tiene que volver a reiniciar el circuito, o sea, volver a apagar y prender, sino que al simple hecho de desconectar el cortocircuito vuelve a funcionar normalmente y así se protege el circuito. Podemos observar, bueno, voy a añadir el multímetro aquí para poder medir el amperaje al simular el cortocircuito, para observar que la corriente aumenta al simular este corto. Sí, de hecho ahí vamos a ver la relación de corriente, cómo se comporta al cortocircuito. En este caso podemos ver que la corriente es muy baja, pero al activar el cortocircuito, la corriente aumenta enseguida al activar el cortocircuito. En este caso, podemos observar que al desactivar el cortocircuito, el circuito empieza a funcionar normalmente sin necesidad de estar reiniciando. Y vuelve a funcionar normal, como ya les había comentado, y se puede volver a regular el voltaje que se tiene. Y esto sería lo que se implementó en nuestro circuito. Y sería todo de la simulación. Bueno, ahora pasaremos a la parte de los resultados. Sí, para la cuestión de los resultados me permito compartirles una pequeña presentación. Que aquí está, miren. Aquí de manera rápida. Aquí está nuestro proyecto, la fuente regulable con protección contra cortocircuito. ¿Sí? Aquí es lo que les comentaba de los cálculos de la relación de los transformadores, del voltaje del cálculo del voltaje en el puente del diodos, el voltaje de salida de la fuente ya como tal. Igual voltaje de salida en las terminales. Aquí está parte de la simulación que ya habíamos visto. Lo de la alarma y el LED. Ahora, aquí es otra parte importante. Es lo del cálculo del voltaje de rizo. Sí, ya con el capacitor que teníamos, que era de 6.8 milifaradios. Sí, milifaradios. La corriente de 32.57 amperes, esa la habíamos medido, ¿sí? De hecho, básicamente mucha parte de este trabajo se hizo de manera simulada y experimental, en combinación con cálculos teóricos. Y aquí ya tenemos que el voltaje de rizo es de 79.7 volts. Y lo comprobamos en el simulador. Nada más que en el simulador sí tenemos una pequeña variación del 79.5, me parece. Y así comprobamos o damos por concluido que el proyecto funciona correctamente de una manera adecuada. No sé si hay alguna otra cosa que aportar o que añadir. ¿No, compañeros? No. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias y hasta luego.